Continuando con el tema de población, muestra, confiabilidad y validez, tendríamos que advertir que la estadística descriptiva es muy valiosa para efectos de poder manejar la información que estamos tratando. Una vez de que hemos recogido todos los valores que toman las variables del estudio, procedemos a hacer un análisis descriptivo de los mismos. Para las variables numéricas en las que puede haber un número de valores observados distintos, se adopta por un método de análisis que responde básicamente a las siguientes preguntas. La primera, alrededor de qué valor se agrupan los datos, y la segunda, cómo lo hacen, si se concentran mucho o si se dispersan. Para esto entonces utilizamos unas medidas. La primera es la medida central. Las medidas de centralización vienen a responder la pregunta entonces de qué tan agrupados están, y la medida más evidente que podemos calcular para describir un conjunto de observaciones numéricas en su valor medio es la media, que no es más que la suma de todos los valores de una variable y la dividimos sobre el número total de datos de que disponemos. La medida de tendencia central que más utilizamos es la mediana. Es la observación que es equidistante de los extremos de la media y que deja entonces en la mitad un número de datos inferiores a ella y en la otra mitad un número de datos por debajo de ella. Una medida complementaria sería la moda, que es el valor que más se repite en la frecuencia que nosotros estamos observando. En las medidas de dispersión, básicamente, consideramos la varianza, que es la media de los cuadrados de la diferencia entre cada valor de la variable y la media aritmética de la distribución. La desviación típica se la complementa y es la raíz cuadrada de la varianza, que básicamente expresa la dispersión de la distribución y está enunciado en las mismas unidades de la medida de la varianza. La desviación típica es la dispersión más utilizada en estadística. Cuando se quieren señalar valores extremos en la distribución, lo que hacemos es tomar la amplitud, que básicamente lo que hace es encontrar la diferencia entre el mayor y menor valor de la distribución en consideración. Hablemos de confiabilidad y validez. Para ello lo que hacemos es preguntarnos qué es medir, qué es la confiabilidad, qué es la validez y la objetividad. Básicamente, de una manera muy sencilla, diríamos que medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos de acuerdo a ciertas reglas. Esta definición la da Stephens de 1951, y podríamos decir que actualmente Carmines lo que hace es decir que es un proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Para ello necesitamos un instrumento de medición, y el instrumento de medición no es más que el recurso que se utiliza para registrar la información que se quiere obtener. Debe reunir varios requisitos: ser confiable, tener validez y tener objetividad. La confiabilidad básicamente es el grado que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, cuando lo apliquemos de forma repetida a los sujetos o a los objetos se producirán entonces resultados iguales. La validez lo que hace básicamente es asegurarnos el grado en el que el instrumento de verdad mide la variable que se busca medir. Por ejemplo, si estamos midiendo la inteligencia, debemos entonces atenernos a ella y no, por ejemplo, a medir conceptos de memoria. La validez tendría tres presentaciones. Hay una validez de contenido, y en esa validez de contenido básicamente dice que es el grado en que el instrumento refleja el dominio específico del tema. La validez de criterio, que establece al validar el instrumento a la medición cuando lo comparamos con criterios externos que pretenden medir lo mismo. Y la validez de constructo, que lo que hace es explicar el modelo teórico subyacente a la variable de interés. Si juntamos todo esto, decimos entonces que quedaría solo el tema de objetividad. Y la objetividad es el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Básicamente la confiabilidad, la validez y la objetividad no deben tratarse de forma separada, sino de forma conjunta. Sin uno de ellos diríamos que el instrumento no tiene una utilidad completa.